En una tarde muy linda, de mucho sol, nos encontramos en Casa de Mayores de Jerárquico Salud con el doctor Diego González. Es un placer. ¿Cómo está, doctor? Hola, Graciela, qué gusto de volver a verte. Muy bien, al pelo acá pasando una linda tarde, ¿no? Es cierto, ¿no? Es su medio, usted es un médico geriatra, es gerontólogo. Ya vamos a hablar un poco de lo que era antes el geriátrico y cómo se lo concibe ahora a la institucionalización. Pónganos en espacio, ¿dónde está efectivamente ubicado Casa de Mayores? Este es un predio que está ubicado sobre la ruta 11, en el kilómetro 456. Para mayor orientación, el acceso de la autopista está a 200 metros, estamos a unos tantos metros también del aeropuerto, estamos bien ubicados. Es un predio que tiene 3 hectáreas, en donde hay mucho verde, la construcción en sí es muy moderna, esto tiene más o menos 7 años de habilitado, ¿no es cierto?, como tal, como un complejo geriátrico, como una casa de mayores, que hablando contigo en otras oportunidades, persigue un objetivo que es que la institucionalización sea justamente lo más parecido a un hogar donde el viejo residió previamente. No va a ser lo mismo, no es su casa, pero tratar de que sea lo más parecido a ella. Lo que más me gusta y me ha llamado la atención desde el día en que conocí esta casa de mayores es la autonomía que le puede dar a determinadas personas mayores que son autoválidas todavía y tienen las habitaciones acceso desde el interior pero también desde el exterior. Exacto, hay 2 galerías grandes, muy lindas, todas las habitaciones dan a las galerías. Sí, es un lugar bastante abierto, las habitaciones son de 2 camas, con su baño privado, obviamente. No, está muy bien puesto, realmente muy bien puesto. Y hablamos de que justamente institucionalizar hoy a un anciano es una problemática que se da en función de cómo estamos viviendo. La sociedad cambió, la familia se ha modernizado, hay distintos modelos familiares. El tema es la pregunta que uno debiera hacerse, que es motivo a veces de charlas en Congreso, esto, no de ahora, sino de un tiempo largo esta parte, es ¿por qué lo voy a llevar a mi viejo, a mi afecto, a un lugar que fuera de mi casa? ¿En qué momento lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque hay veces que no es fácil de convencer a un anciano de trasladarlo de su medio, de su hábitat, a un lugar que le va a ser extraño, hasta que se adapte al mismo. ¿Y a dónde? ¿En qué lugar? ¿No? Yo creo que este es un lugar, hay otros también, por supuesto, pero este es un lugar, en estos momentos, muy bueno, un lugar a mejorar, por supuesto, como en todas las cosas, pero que es ejemplo en cuanto a la calidad de prestaciones que tiene. ¿Por qué digo esto? Porque se trata de no medicalizar tanto al anciano, que llega en un estado previo determinado y que luego va a ir envejeciendo, con un envejecimiento que no es el mejor, el más exitoso. Sabemos que si vienen aquí es porque tienen un problema de salud o un problema social muy serio que motiva la derivación a una institucionalización. Se va a producir un envejecimiento patológico entonces en ese viejo. Por eso uno de los objetivos de la geriatría es la rehabilitación también. Tratar de que cuando llega el momento en donde el anciano ya tenga una declinación funcional muy marcada por sus problemas funcionales, orgánicos, de base, sobre todo mentales, porque es la patología que más comúnmente motiva el traslado a una institución geriátrica al viejo que está en su casa. Entonces decíamos la rehabilitación, aunque sea desde lo funcional, desde lo motor, desde la terapia ocupacional, todos esos servicios se brindan en esta institución. Fíjese cómo cambió esto en pocos años, ¿no? Que creo que para la gente de nuestra generación, pertenecemos más o menos a la misma generación, nos costaba muchísimo al tomar determinaciones, o sea, ¿qué hago con papá? ¿Qué hago con mamá? Nosotros creo que nos vamos a ir por nuestros propios medios, porque creo yo que hay que entender, y tenemos que entender a medida que vamos creciendo, que llegamos a una determinada edad que tampoco es conveniente vivir solos o en soledad, porque hay horarios para la medicación, hay inseguridad que también padecen. He conocido matrimonios que han decidido ir a alojarse a residencias geriátricas. Sí, por supuesto, es una realidad que nos toca a todos de cerca, no solamente a la tercera edad, pero sí son blancos muy fácil, hoy por hoy, de la inseguridad. Sí, es otro de los motivos por el cual a veces, no es el motivo más frecuente de una institucionalización, pero está muy bien lo que decís. Las Palmas se las lleva siempre el deterioro cognitivo como una causa concreta
de poder sostener al anciano en su medio, en su hábitat, al viejo en tu casa. Cuando ya ves que es insostenible por situaciones que no vienen al caso, pero uno se puede imaginar cuáles son las más comunes. La mujer trabaja, el hombre, bueno, sigue trabajando, si tiene trabajo, gracias a Dios, los nietos crecen, tienen su lugar, su espacio, la especie debe proseguir su desarrollo. Entonces, los hijos viviendo fuera, obviamente, y más de una vez los hijos viviendo todavía en la casa paterna y materna. Entonces, se suscitan esos problemas en cuanto a posibilidades de la vivienda propia de los hijos, de estos viejos que también van a terminar a veces en instituciones, por ese motivo también, más de una vez. Pero, repito, la mayor incidencia de la institucionalización se da por el tema del deterioro cognitivo. Y ahí entran en juego muchas cuestiones que son en la decisión a tomar por el familiar. Yo creo que librarse, como bien dijiste recién vos, nosotros a lo mejor vamos a ir solos por nuestros propios medios, convencidos o por lo menos resignados en cuanto a decir, bueno, yo antes de ser un problema, claro, me traslado, abro el paraguas. En el caso que uno no pueda, porque entra en ese deterioro cognitivo, no pueda tomar sus decisiones propias, la tiene que tomar la familia. Entonces, ahí lo que vemos mucho es los sentimientos de culpa que tiene el familiar, ¿no? Bueno, no es fácil, hay que entenderlo. Bueno, para ello también tenemos contención de tipo psicológica, porque no es fácil dejarlo al afecto en un lugar en donde vos no sabés, por más lindo que sea, cómo va a ser tratado. Por eso también, repito, tenés el equipo médico, el equipo completo, interdisciplinario me refiero, que atiende las otras necesidades. Más de una vez, no es el anciano, perdón, el problema fundamental en cuanto a la adaptación, sino que es el familiar. Y obviamente la medicina ha avanzado y mucho, pero también tenemos que darnos cuenta que esto se genera cada día con mayor celeridad, precisamente porque ha aumentado y demasiado la expectativa de vida. Hoy se viven muchos años. Uno dice, esto de escucharlo de otra gente que sabe del tema, por supuesto, el costo que lleva a prolongar la vida. El costo no solo en lo económico, sino también en lo social. Con esto que estás diciendo, el avance que hubo en las neurociencias, el avance que hubo en cardiología, en cirugías reparativas, ni que hablar, bueno, cardiología con todo lo que se está haciendo, ya lo dije recién, se ha prolongado y mucho la expectativa de vida. Hoy la expectativa de vida en el hombre es de 75 años promedio, de 78 en la mujer. En la década del 50, si llegabas a los 50 años, ya te diría que eras Gardel, ¿no? Se morían nonitos, eran nonos, eran los nonos. Claro, se moría muy joven la gente. Entonces, todo el progreso médico de los últimos 60 años de esta parte, de fin del siglo pasado y este siglo que empezó, del siglo XXI, conlleva un precio, eso lo digo yo, ¿no es cierto? Por alguna experiencia en el tema, es decir, el costo del prolongar la vida. El costo de prolongar la vida es ver cada vez pacientes con más deterioro cognitivo, que uno dice, pucha, prolongamos la vida, pero le estaremos dando una buena calidad de vida. Bien, los complejos geriátricos en serio, y este es uno de ellos, créanme, yo creo que está demostrado, trata de que esa calidad de vida de lo que queda de un deterioro cognitivo severo sea lo mejor posible, o al menos intentarlo. Porque es muy triste ver el familiar que no te conoce, tu viejo, tu vieja que no te conoce, o que está postrado y prácticamente en condiciones que vos decís, pucha, este no es mi viejo, este no es mi vieja, y sin embargo lo es. Bueno, para ello está este equipo, que hace lo humanamente posible hasta donde se puede, ¿no es cierto? Otro objetivo de la geriatría que tratamos de cumplimentar acá, rehabilitación. Doctor, esta es una casa abierta donde pueden ingresar los familiares. ¿Hay estipulado un horario de visitas o es un lugar de puertas abiertas? Tenemos un horario de visita que creo que es sentido común, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, abierto. Luego, por razones organizativas, las chicas tienen que trabajar con cierta comodidad en cuanto a los espacios. Está el tiempo de reposo de los abuelos. Se sugiere que en horas de la siesta, salvo aquel que uno conoce que no duerme, el familiar no venga porque está descansando. Pero no es un lugar abierto. Sí, es un lugar abierto. No es un psicogeriátrico. Esto es una casa de mayores, es un geriátrico, es una residencia para personas adultas, mayores. Es una larga estancia en donde, repito, el médico, que en este caso soy yo, tiene un criterio médico, por supuesto, pero tratando de no medicalizar tanto al anciano, que ya viene, además, con toda una serie de medicamentos por ahí, la polifarmacia, ¿no? De eso dependen de usted exclusivamente. Sí, lo que pasa es que más de una vez yo recibo ya al paciente medicado, entonces a veces es difícil
poder corregir algunas, lo hago, pero algunas medicaciones, cambiar algún tratamiento. Te decía, es más tratar de sociabilizarlo sin abandonar, obviamente, la parte médica, ¿no es cierto? Que para eso estamos. Pero eso es uno de los objetivos que tiene, sociabilizar lo más que se pueda al anciano en su estadio ya de residencia final. Muchas gracias, doctor Diego González. Por un gusto, como siempre, Graciela.